¿Has estado soñando con personas fallecidas y el sueño parece demasiado real, casi como un encuentro real? Como si su presencia fuera tan fuerte que al despertar sientes un nudo en la garganta, la mente inquieta y el alma llena de preguntas. Algunos intentan ignorarlo, otros tienen miedo y otros lo callan, pero lo cierto es que estos sueños recurrentes sobre personas fallecidas te afectan profundamente, y cuando esto empieza a ocurrir con frecuencia, ya no puede considerarse algo trivial. Quizás esto te haya pasado en los últimos días: un rostro familiar, una voz, un abrazo, un mensaje extraño, o simplemente una sensación muy vívida de conexión. Y entonces surge la duda: ¿es solo anhelo? ¿Está todo en tu mente? ¿O hay un significado espiritual detrás de todo esto? ¿Alguna vez lo has experimentado? Porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y podría cambiar tu perspectiva sobre esta etapa de tu vida. Dentro de la espiritualidad cristiana, los sueños nunca se han visto como meros fenómenos aleatorios. A lo largo de la historia de la fe, muchos consejos, advertencias y consuelos han llegado a través de ellos, no como una regla absoluta, sino como un posible instrumento. Y cuando hablamos de experiencias espirituales profundas, es imposible no mencionar las visiones de santos que se tomaron en serio el mundo espiritual, entre ellos el Padre Pío, conocido por su sensibilidad espiritual, discernimiento y extraordinarias experiencias místicas. Hay un punto que casi nadie menciona. A menudo, los sueños con personas fallecidas llegan precisamente durante periodos de transición interior, momentos en los que se trabaja internamente con la persona, fases de limpieza emocional, momentos de confrontación con el pasado, procesos de sanación silenciosa. No se trata solo de quién aparece en el sueño, sino de lo que se transforma en el soñador. Y note un detalle importante: estos sueños suelen surgir cuando una persona es más sensible, más reflexiva, más abierta a lo invisible. No es casualidad que aparezcan cuando uno está cansado de ciertas situaciones, cuando siente que necesita cambiar, cuando se da cuenta de que no puede seguir igual. Existe una conexión entre los sueños recurrentes, el despertar espiritual y el reposicionamiento vital, pero casi nadie lo explica con claridad. Mucha gente entra en pánico o se vuelve extremista, lo espiritualizan todo o lo descartan todo, pero existe un camino de discernimiento equilibrado. No todo sueño es un mensaje, pero no todo sueño es vacío. El problema es que a la mayoría de las personas nunca se les ha enseñado a observar las señales con madurez espiritual. Acompáñenme hasta el final, porque comprender esta diferencia cambia por completo su forma de reaccionar y su crecimiento. Cuando ciertos sueños se repiten, cuando transmiten emociones intensas, cuando dejan huella al día siguiente, esto indica algo que debe analizarse con más detenimiento, no con miedo, sino con conciencia, no con superstición, sino con fe y comprensión. Porque hay fases en las que el alma entra en un proceso de fortalecimiento, aunque desde fuera todo parezca confuso. Y este es el punto central de este mensaje: no estás pasando por esta fase para terminar igual que cuando empezaste. Hay un proceso de purificación en marcha. Se está construyendo un fortalecimiento en el reino invisible. Hay una renovación en marcha, aunque aún no sea evidente. Algunas experiencias llegan para cambiar las cosas, pero también para alinearte, sanar y prepararte. Lo que estos sueños pueden revelar sobre tu estado espiritual y por qué aparecen ahora mismo es lo que comienza a revelarse a partir de aquí. Profundicemos en esto paso a paso, porque cuando empezamos a hablar de sueños con personas fallecidas, su significado espiritual y sus procesos de transformación interior, casi siempre surgen historias muy personales, experiencias que no se pueden resumir en respuestas breves, momentos que dejaron huella, encuentros oníricos que trajeron consuelo, advertencias, anhelo o incluso un cambio de actitud en la vida real. Y hay algo poderoso cuando estas experiencias se comparten, dejan de ser una carga aislada y se convierten en un aprendizaje colectivo. Si este tema te resuena,
Deja un comentario abajo compartiendo lo que has experimentado o sentido. ¿Alguna vez has tenido un sueño recurrente con alguien que falleció? ¿Cómo te sentiste al despertar? ¿En paz? ¿Inquieto? ¿Fortalecido? ¿Confundido? Exprésalo con palabras. A veces, escribir libera algo interior y a menudo, tu relato podría ser justo lo que alguien necesitaba leer hoy. Este espacio no es solo un video, es una comunidad en un viaje espiritual. Y si, mientras escuchas este mensaje, algo en tu interior te conmueve, si te aporta claridad, consuelo o dirección, demuéstralo dándole a me gusta al video. Parece simple, pero es la señal que le muestra a la plataforma que este contenido necesita llegar a más personas que están pasando por etapas similares, personas que están en proceso de purificación interior, fortaleciendo su fe y renovando su mentalidad. Tu participación aquí es lo que hace que este mensaje trascienda pantallas y llegue a lugares donde no llegaría por sí solo. Si quieres seguir recibiendo contenido sobre espiritualidad cristiana práctica, discernimiento, mensajes inspiradores y orientación, suscríbete al canal y quédate, porque lo que construimos aquí no es solo información, sino también acompañamiento en el camino. Muchas personas atraviesan etapas difíciles, silenciosas y profundas, y caminar juntos marca la diferencia. Y lo que sigue profundiza en este mismo punto. ¿Cómo discernir el tipo de sueño, comprender el momento espiritual que estás experimentando e identificar qué revela esto sobre el cambio que ya está ocurriendo en tu interior? Avancemos con calma y claridad. Al profundizar en este tema con seriedad y sensibilidad espiritual, empezamos a comprender que estos sueños no surgen de la nada, aparecen en contextos muy específicos del camino de cada persona, momentos de transición, de decisiones importantes, de revisión de mentalidad, de confrontación interna. No se trata solo de ver a alguien que ya ha fallecido, sino de lo que se agita en tu interior mientras esto sucede. A lo largo de este mensaje, comprenderás el significado espiritual de estos sueños a la luz de las enseñanzas del Padre Pío y cómo esto se conecta directamente con un periodo de profunda, silenciosa y auténtica transformación personal. Hay una dimensión poco discutida tras bambalinas de la vida espiritual. El proceso de maduración rara vez es ruidoso. La mayoría de las veces ocurre en capas internas, lejos de los aplausos, de las explicaciones prefabricadas, de las respuestas inmediatas. Y es precisamente durante estos periodos que ciertas experiencias se vuelven más frecuentes, sueños vívidos, recuerdos intensos, encuentros simbólicos durante el sueño, no como un espectáculo, sino como una señal de movimiento interior, como una corrección de rumbo, como revelaciones que no llegan en voz alta, sino en imágenes, sensaciones y mensajes sutiles. El Padre Pío consideraba la vida espiritual como algo vivo, activo, en constante interacción con la conciencia humana. Para él, el mundo invisible no era distante, sino presente. Pero también advertía sobre el discernimiento. No toda experiencia es un mensaje directo, ni todo sueño una advertencia sobrenatural, pero tampoco es prudente descartar todo como mero ruido mental. El punto de equilibrio reside en la interpretación del contexto, en el impacto generado, en la transformación provocada. Lo que cambia en uno después de la experiencia dice más que la experiencia misma. Observa un patrón que muchas personas solo perciben después. Los sueños recurrentes con personas fallecidas suelen surgir cuando una persona atraviesa un cambio de fase, un cambio de ciclo, una ruptura con viejos patrones, como si la mente y el espíritu estuvieran reorganizando archivos internos, cerrando capítulos, limpiando registros emocionales. Esto tiene un impacto directo en la mentalidad, las elecciones y las decisiones prácticas del día a día. No es solo una sensación, es un reposicionamiento. También hay un elemento de verdad oculta que casi nunca se menciona. En muchos casos, estos sueños no hablan de quién aparece, sino de ti, de culpas no resueltas, palabras no dichas, perdón aplazado, afectos interrumpidos.
El subconsciente y la dimensión espiritual se encuentran en un territorio simbólico donde el alma intenta concluir conversaciones pendientes. Esto forma parte del proceso de limpieza interior, parte de la transformación, parte de la reconstrucción de la identidad espiritual. Y cuando este proceso comienza, es común sentir cierta conmoción, como si algo se desmantelara desde adentro. Las viejas certezas pierden fuerza, los viejos hábitos empiezan a molestar, entornos que antes parecían normales empiezan a generar incomodidad. Esto no es pérdida, sino adaptación, no es debilidad, sino refinamiento. Hay un tipo de fortalecimiento que solo surge después de una fase de confrontación interna. El impacto puede ser desconcertante al principio, pero constructivo al final. Otro punto importante relacionado con el camino personal de fe. También existe una relación directa entre estos periodos y el desarrollo del discernimiento. La persona comienza a filtrar mejor las influencias, los consejos, el entorno y los impulsos. La mente se vuelve más selectiva. El corazón se vuelve más atento, no por miedo, sino por madurez. Es como si la conciencia se estuviera entrenando para elegir mejor, y esto es fundamental en cualquier proceso de transformación sólida. Nada de esto ocurre por casualidad de forma aislada. Hay una secuencia, hay una progresión, hay una construcción interna en marcha. Aunque por fuera parezca un día cualquiera, por dentro hay una reorganización en marcha. Se procesan las capas emocionales, se renuevan las perspectivas, se construye fuerza desde dentro, y cuanto más consciente seas de este proceso, más significado cobrará cada pieza dentro del panorama general. Porque cuando comprendes el patrón tras la experiencia, el miedo pierde terreno y el discernimiento cobra voz. La inquietud se transforma en observación, la duda en indagación interior. Y esto abre el camino para ver en qué se está trabajando realmente y por qué. Es entonces cuando empiezan a formarse conexiones muy claras. Si este mensaje te identifica con algo que has estado experimentando, escribe la palabra proceso en los comentarios. Esa palabra por sí sola dice mucho. Cuando empezamos a hablar de este tema con más honestidad, sin sensacionalismo ni miedo, algo queda muy claro. Soñar con personas fallecidas es mucho más común entre las personas de fe de lo que la mayoría imagina, pero casi nadie habla de ello en voz alta. Permanece en un segundo plano, en conversaciones privadas, en confidencias compartidas casi en susurros. Muchas personas se guardan estas experiencias por miedo a ser juzgadas o porque no saben cómo interpretar lo sucedido. Pero cuando uno empieza a escuchar historias, se nota un patrón. No es raro, no es aislado, no es exclusivo de un tipo específico de persona. Hombres y mujeres de oración, personas con vidas devocionales activas, personas en periodos de intensa búsqueda espiritual, reportan con frecuencia sueños recurrentes sobre personas fallecidas. A veces son familiares, a veces amigos, en otros casos personas que marcaron una etapa importante de su camino. Y lo que llama la atención no es solo la presencia, sino la claridad, la carga emocional, la sensación de un encuentro verdadero. Esto genera impacto, genera cuestionamiento, genera la necesidad de comprender lo que sucede más allá de la superficie. Existe una tendencia moderna a reducir toda experiencia interna a una explicación puramente psicológica. Y, por supuesto, la mente desempeña un papel importante. La memoria, la añoranza, el procesamiento emocional, todo esto influye en el contenido de los sueños. Pero detener el análisis allí puede ser demasiado superficial. No todo lo profundo encaja en una sola categoría de explicación. La experiencia humana es más amplia. La dimensión espiritual forma parte de la estructura de la conciencia, ya sea que la persona la reconozca o no. Y cuando se trata de sueños con un fuerte contenido simbólico y una transformación emocional asociada, la interpretación debe ser más cuidadosa.
Dentro de la tradición espiritual cristiana, la experiencia interior nunca se trató como algo desechable. El discernimiento siempre ha sido la clave. Observar los frutos, observar los cambios de mentalidad, observar las decisiones que surgen tras la experiencia, porque lo que define el valor de un evento interior no es solo lo visto, sino lo provocado. Si un sueño genera arrepentimiento, reconciliación, fortalecimiento, un cambio de actitud, esto ya demuestra que hay algo más allá de la simple actividad mental aleatoria. Otro detalle poco comentado es que estos sueños suelen aparecer durante periodos de reorganización interna, fases en las que la persona revisa valores, ajusta prioridades y replantea caminos. Es como si la conciencia abriera viejos archivos para resolver problemas emocionales y espirituales. Esto forma parte del camino hacia la madurez, parte de la transformación de la mentalidad, parte del proceso de alinear creencias, actitudes y rumbo vital. No se trata de nostalgia, sino de integración interior. Muchas de estas experiencias actúan como detonantes de conciencia, despiertan preguntas que la persona había estado posponiendo, abordan verdades ocultas que se habían estado eludiendo, generan revelaciones sobre vínculos, decisiones y patrones repetidos. Y cuando esto sucede, el sueño deja de ser solo un recuerdo nocturno, se convierte en un elemento de movimiento interno, algo que impulsa hacia la revisión, hacia la sanación, hacia el posicionamiento. El impacto no solo está en la imagen, sino en la consecuencia. También es importante entender que normalizar no significa espiritualizarlo todo, significa reconocer que la experiencia existe, que es recurrente entre las personas de fe y que merece un discernimiento equilibrado. Ni pánico ni desprecio, ni superstición ni frialdad. Existe un camino hacia la madurez espiritual que observa, registra, compara el contexto y evalúa los resultados. Este tipo de postura desarrolla sabiduría práctica, ayuda en la toma de decisiones, fortalece el camino, evita los extremos. Cuando empiezas a escuchar diferentes relatos que comparten la misma estructura, un sueño vívido, la presencia de alguien fallecido, un mensaje simbólico, un cambio interior posterior, te das cuenta de que se está desplegando un patrón humano y espiritual. No es un espectáculo, no es una fantasía colectiva, es una experiencia de conciencia en proceso, el funcionamiento interno del alma en movimiento, ajustes que ocurren donde nadie los ve, pero que influyen en todo lo que viene después. Y hay un punto aún más interesante en esta lectura. Cuanto más madura espiritualmente una persona, más aprende a separar la emoción de la dirección. No todos los sentimientos son una guía, pero algunas experiencias conllevan una dirección implícita. La clave reside en interpretar la combinación de señales, contexto vital, fase emocional, estado de fe, decisiones recientes, conflictos internos. Todo esto conforma el panorama. Todo esto contribuye a una interpretación responsable. Cuando esta comprensión comienza a ampliarse, algunas conexiones que antes parecían sueltas comienzan a revelar un patrón coherente. Si esto te recuerda algo que has vivido, escribe la palabra conexión en los comentarios. Eso demuestra que estás prestando atención al hilo que conecta estas experiencias. Al llevar esta conversación a la perspectiva espiritual cristiana, el escenario cobra profundidad y contexto, porque, a diferencia de lo que muchos piensan hoy, en la tradición bíblica, los sueños nunca se trataron como algo desechable por definición, tampoco se consideraron una regla de dirección automática, sino que aparecen repetidamente como posibles canales de advertencia, guía y consuelo. Esto cambia la mentalidad de quienes analizan el tema con madurez. En lugar de descartar todo o aceptar todo, la postura se convierte en una de discernimiento, observación e interpretación impactante. A lo largo de las escrituras, los sueños aparecen en momentos cruciales en la vida de diversas personas, no como entretenimiento nocturno, sino como una herramienta de comunicación durante etapas críticas, situaciones de cambio, protección,
reposicionamiento y decisiones estratégicas. En varios relatos, el sueño aparece cuando la persona se encuentra en un punto de inflexión, cuando hay riesgo, cuando hay promesa, cuando hay una transición en marcha tras bambalinas. Esto revela un patrón, sueños asociados con movimiento, no con estancamiento. Observe el importante detalle de esta verdad oculta que casi nunca se explica. En los relatos bíblicos, los sueños no satisfacen la curiosidad, sino que orientan. No alimentan el espectáculo, sino que provocan una transformación de actitud. Este criterio es fundamental porque ayuda a filtrar la experiencia, ayuda a comprender que el valor espiritual de un sueño está vinculado al tipo de impacto que genera en la vida práctica después de que la persona despierta. Otro detalle poco comentado es que estos sueños suelen aparecer durante periodos de reorganización interna, fases en las que la persona revisa valores, ajusta prioridades y replantea caminos. Es como si la conciencia abriera viejos archivos para resolver problemas emocionales y espirituales. Esto forma parte del camino hacia la madurez, parte de la transformación de la mentalidad, parte del proceso de alinear creencias, actitudes y rumbo vital. No se trata de nostalgia, sino de integración interior. Muchas de estas experiencias actúan como detonantes de conciencia, despiertan preguntas que la persona había estado posponiendo, abordan verdades ocultas que se habían estado eludiendo, generan revelaciones sobre vínculos, decisiones y patrones repetidos. Y cuando esto sucede, el sueño deja de ser solo un recuerdo nocturno, se convierte en un elemento de movimiento interno, algo que impulsa hacia la revisión. Al conectar esta comprensión con la forma en que el Padre Pío percibía la realidad espiritual, la imagen cobra aún más profundidad y coherencia. Porque para él, el mundo espiritual no era una idea distante ni un concepto abstracto reservado solo para momentos de culto u oración formal. Trataba esta dimensión como algo activo, cercano y participativo en el camino humano cotidiano. No como algo que invade la vida, sino como algo que la impregna. Esta visión cambia por completo la mentalidad de quienes intentan interpretar experiencias internas, sueños impactantes y percepciones que surgen fuera del patrón común. El Padre Pío habló de la vida espiritual como un campo de interacción continua. Veía a la persona no solo como cuerpo y mente, sino como alguien inserto en una realidad más amplia, donde las decisiones, las intenciones, los conflictos internos y los procesos de purificación producen efectos reales. Con esta comprensión, las experiencias internas intensas no se descartaban automáticamente, sino que se examinaban. Aplicó un principio muy consistente: observar el impacto, el fruto y la dirección generada. Esto proporciona un criterio de evaluación que evita la exageración y la negación ciega. Tras bambalinas de su asesoramiento espiritual, algo emergía con frecuencia. Guiaba a las personas a prestar atención a los movimientos internos que producían una transformación concreta del carácter. Menos enfoque en el fenómeno, más en el cambio. Menos curiosidad por cómo sucedió, más atención a qué está produciendo. Este enfoque es sumamente relevante cuando se aplica a la experiencia de sueños recurrentes sobre personas fallecidas. La pregunta central deja de ser meramente interpretativa y se vuelve formativa. ¿Qué está moldeando esto en tu interior? ¿Qué tipo de revisión de mentalidad se está provocando? ¿Qué decisiones se están empezando a replantear después de esto? Otro punto importante es que el Padre Pío nunca fomentó una actitud temerosa hacia el mundo espiritual, pero tampoco una trivializadora. Para él, la madurez espiritual implica conciencia y sobriedad. Hay una verdad oculta aquí que pocos destacan. El miedo exagerado y el escepticismo rígido producen el mismo efecto, bloquean el discernimiento. Uno paraliza, el otro endurece. Ninguno permite una comprensión clara. Abogaba por una postura de serena vigilancia, atención con equilibrio, sensibilidad con estructura. Cuando alguien relataba experiencias internas intensas, le guiaba a observar 3 niveles: contexto vital, estado interior y consecuencia práctica.
El contexto muestra el momento del viaje. El estado interior revela el terreno emocional y espiritual. La consecuencia práctica muestra el impacto real. Esta tríada ayuda a separar la imaginación superficial de la experiencia significativa. Ayuda a filtrar las revelaciones simbólicas del mero ruido mental. Ayuda a comprender cuándo algo forma parte de un proceso transformador y cuándo es meramente un procesamiento emocional. Esta perspectiva también implica un elemento de responsabilidad personal. El mundo espiritual es activo, pero no reemplaza las decisiones. No toma decisiones por ti, no vive tu camino por ti. Interactúa, señala, consuela, advierte, pero la respuesta es humana. Esto sitúa las experiencias, incluidos los sueños significativos, en un escenario de cooperación, no de imposición. El impacto se presenta como una invitación, no como un control. Esto preserva la libertad y refuerza la madurez. Mucha gente imagina que las experiencias espirituales intensas solo les ocurren a personas extraordinarias, pero los relatos históricos demuestran lo contrario. Aparecen con frecuencia en personas que atraviesan procesos de refinamiento interior, crisis de conciencia, correcciones de rumbo, fases de limpieza emocional, periodos de toma de decisiones. Esto se conecta directamente con lo que estamos explorando aquí. Sueños recurrentes con personas fallecidas que aparecen durante momentos de transición, cuando el viaje personal se reevalúa desde dentro. En este marco, los sueños dejan de verse como eventos aislados y comienzan a verse como parte de un ecosistema interno de revelaciones graduales. No son una pieza suelta, sino parte de un movimiento más amplio, como señales sutiles en el camino, no como un espectáculo en el cielo. Esta interpretación reduce la ansiedad y aumenta la percepción. En lugar de buscar respuestas instantáneas, la persona comienza a observar patrones. En lugar de sacar conclusiones precipitadas, comienza a mapear los impactos. El Padre Pío también enfatizó que el verdadero crecimiento espiritual genera lucidez progresiva. Una persona comienza a percibir motivaciones ocultas, patrones repetidos y decisiones mal razonadas. Esta expansión de la conciencia es una forma de revelación práctica. No siempre se manifiesta en palabras, sino a menudo en percepciones, y los sueños simbólicos pueden actuar como detonantes de este despertar de la conciencia, abriendo espacio para profundas revisiones de mentalidad y dirección. Hay algo muy consistente en este enfoque. Cambia el enfoque de lo sensacional a lo transformador. Lo que importa no es la intensidad de la experiencia, sino la profundidad del cambio que surge después. Esto protege el viaje de desvíos emocionales y ancla el proceso en un crecimiento real, fortalecimiento del carácter, claridad en las decisiones, alineación de valores. Este es el tipo de impacto que indica que algo legítimo está sucediendo tras bambalinas en el alma. Cuando esta perspectiva se aplica con calma, resulta más fácil separar la curiosidad del propósito, el fenómeno de la formación, la experiencia de la dirección. Y esta separación abre el camino a un análisis aún más preciso sobre cómo distinguir diferentes tipos de sueños, diferentes niveles de impacto y diferentes niveles de significado dentro de una misma experiencia. Si esta reflexión te aclaró las cosas, escribe la palabra claridad en los comentarios. Describe con precisión este cambio de percepción que se está produciendo. Al organizar todo lo dicho hasta ahora, surge una pregunta muy práctica y necesaria. ¿Cómo diferenciar un sueño emocional de un sueño con carga espiritual? Porque no todo sueño impactante es necesariamente un mensaje espiritual, ni toda experiencia intensa puede reducirse a una simple acumulación de emociones. El discernimiento surge precisamente de esta lectura más refinada. No es complicado, pero requiere atención a algunos criterios sencillos que revelan lo que sucede tras la experiencia. El primer criterio es la intensidad interna de la experiencia. Un sueño emocional típico suele ser fragmentado, confuso, a menudo influenciado por los eventos del día, la ansiedad, los recuerdos recientes o las preocupaciones prácticas. Incluso puede involucrar a alguien fallecido, pero el impacto es difuso, inestable, como un mosaico desorganizado de imágenes. Un sueño con potencial carga espiritual, en cambio, tiende a tener una densidad diferente.
La escena es más cohesiva, la presencia es más clara, la percepción parece concentrada. La persona siente que vivió algo, no solo que vio algo. El impacto no es solo visual, sino existencial. El segundo criterio es la repetición. Los sueños emocionales tienden a variar considerablemente. El entorno, los personajes y la trama cambian conforme al estado mental de la persona. Sin embargo, cuando un sueño o un tipo de sueño comienza a repetirse con una estructura similar, un mensaje similar o la misma figura simbólica, esto indica que hay un tema en proceso de procesamiento profundo. La repetición es un indicador importante de que algo en el viaje interior requiere atención consciente. No es una prueba automática de origen espiritual, sino un indicador de relevancia psicológica y posiblemente espiritual integrada. El tercer punto es la presencia de un mensaje o dirección implícita. En los sueños emocionales no suele haber un significado central, sino una secuencia de eventos. En los sueños con un posible trasfondo espiritual sí hay un núcleo de significado. A veces es una frase corta, a veces es un gesto simbólico, a veces es una situación que funciona como una metáfora clara. El mensaje no es siempre literal, pero tiene coherencia. Conecta con las decisiones que enfrenta la persona, con los conflictos mentales y con momentos de transformación personal. Hay una alineación con el contexto, no es un contenido vago. El cuarto criterio se refiere a la sensación al despertar. Este es uno de los indicadores más reveladores. Tras un sueño emocional típico, la sensación suele ser fugaz. En pocos minutos la intensidad disminuye y el día continúa. Sin embargo, las experiencias con mayor densidad simbólica dejan una huella interior más duradera. La persona se despierta reflexiva, conmovida, a veces en profunda paz, a veces en serena lucidez, pero rara vez indiferente. Hay un impacto, hay un eco emocional y espiritual. La experiencia continúa resonando en las decisiones, los pensamientos y la forma en que uno percibe su propio camino. El cuarto criterio se refiere a la claridad simbólica. Los sueños emocionales tienden a ser caóticos, con cambios rápidos de escenario y una lógica inestable. Los sueños con un posible trasfondo espiritual suelen tener un simbolismo consistente. Aunque la escena es simple, está estructurada, funciona como una parábola visual. Un encuentro, una rendición, una advertencia, una despedida simbólica, una reconciliación simbólica. No es la complejidad lo que la define, sino la coherencia interna. La narrativa del sueño cobra sentido. Y cuando esta interpretación comienza a sentirse natural, se abre una nueva capa de comprensión sobre por qué ciertos sueños aparecen en etapas específicas de la vida y lo que esto revela sobre el proceso de limpieza, fortalecimiento y realineamiento que está sucediendo detrás de escena de su propia transformación. Si estos criterios te resultaron claros, escribe la palabra señales en los comentarios. Resume bien esta lectura atenta que estamos construyendo juntos. Cuando se empieza a comprender esta dimensión de la sanación interior, se revela con considerable fuerza otra capa. Algunos sueños no solo funcionan como trazamiento, sino como despertares. No en un sentido dramático o espectacular, sino en el sentido de activar la conciencia. Es como si algo dentro de la persona se sacudiera deliberadamente para pasar de una forma automática de vivir a una forma consciente de decidir. Este es un punto crucial en el viaje espiritual que casi siempre ocurre lejos de los focos, en lo profundo del alma, donde realmente comienzan las grandes transformaciones. Hay etapas en la vida donde el mayor riesgo no es cometer errores, sino permanecer dormido en el interior. Repetir patrones, mantener decisiones frágiles, tolerar entornos debilitadores, aceptar mentalidades limitantes. Y es precisamente durante estos periodos que comienzan a ocurrir trastornos internos, nuevas ansiedades, sensaciones más profundas, sueños más vívidos, recuerdos que regresan con fuerza simbólica. No como desorden, sino como una llamada. Un llamado a revisar el rumbo, la postura y las prioridades. El despertar rara vez comienza con comodidad. Esta es una verdad impopular, pero extremadamente real. Los procesos de fortalecimiento casi nunca comienzan con aplausos, comienzan con una incomodidad productiva. La persona comienza a percibir inconsistencias que antes ignoraba,
Empieza a sentir el peso de decisiones que antes parecían normales. Empieza a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Este es el impacto de la conciencia activa. Es la mentalidad que se renueva, es la estructura interna que se recalibra. Dentro de la espiritualidad cristiana práctica existe un principio muy consistente. Dios obra más profundamente en el interior antes de reposicionar el exterior. Primero viene el ajuste de la percepción, luego viene el cambio de decisión, luego viene la alteración del camino. Los sueños simbólicos pueden participar en este proceso como desencadenantes de lucidez, como pequeñas revelaciones personales que rompen el piloto automático, como mensajes indirectos que generan reflexión directa. Algunos de estos sueños funcionan casi como preguntas disfrazadas. No te dicen qué hacer, te hacen pensar, reconsiderar, sentir, reevaluar. Y esto tiene un enorme poder de transformación, porque las decisiones sólidas no nacen de la presión, sino de la conciencia. Cuando una persona despierta desde dentro, no cambia impulsivamente, cambia por convicción. Este tipo de cambio sustenta un largo camino, no solo un entusiasmo a corto plazo. También existe un fuerte vínculo entre el despertar interior y el fortalecimiento espiritual. Cuando la conciencia despierta, la persona comienza a percibir mejor sus debilidades y fortalezas. Empieza a identificar patrones de autosabotaje, empieza a reconocer influencias negativas que antes parecían neutrales. Esto no lo debilita, sino lo fortalece, porque nadie construye una vida sólida sin enfrentarse a su propia verdad interior. Las revelaciones personales son herramientas de construcción, no de condena. Otra verdad oculta en este proceso es que el despertar casi siempre precede a un cambio de fase. Es como una suave alarma antes de un cambio de escenario. El viaje comienza a tomar nuevos rumbos. Surgen nuevas responsabilidades, se avecinan nuevas decisiones, y el ser interior necesita estar preparado. El despertar es esa preparación, ese ajuste de mentalidad, ese fortalecimiento invisible que sustenta decisiones futuras más firmes. Mucha gente interpreta la agitación interna como señal de que algo va mal, pero en muchos casos es señal de que algo se está corrigiendo. La diferencia radica en la dirección del impacto. Si el proceso genera más conciencia, más responsabilidad y mayor veracidad en las decisiones, entonces se está produciendo crecimiento. Puede ser incómodo, pero constructivo. Puede ser intenso, pero productivo. La verdadera transformación rara vez es superficial. Los sueños significativos durante este periodo sirven como puntos de atención dentro del proceso. No son el centro, sino señales de movimiento, como señales en el camino del viaje interior. No sustituyen decisiones, sino que iluminan reflexiones. No imponen dirección, sino que incitan a la revisión. Y la revisión es parte esencial de cualquier verdadero fortalecimiento. Nadie emerge más fuerte sin antes revisar lo frágil. Al aplicar esta perspectiva, el miedo al sueño da paso a la comprensión del proceso. La pregunta deja de ser ¿qué significa esto sobre lo invisible? Y se convierte en ¿qué es este despertar en mí? Este cambio de enfoque lo cambia todo. Sitúa la experiencia en un camino de maduración, no de ansiedad, en un viaje de transformación, no de especulación. Y cuando el despertar comienza a ocurrir de manera consistente, otras capas de comprensión sobre las fases de transición, el cierre de ciclos y el fortalecimiento progresivo comienzan a encajar aún más claramente como partes del mismo movimiento que avanza paso a paso. Si esta idea del despertar interior te resonó, escribe la palabra despertar en los comentarios. Resume bien este movimiento que comienza desde dentro. Cuando el despertar interior comienza a ocurrir, casi nunca llega solo, viene acompañado de un ciclo de transición espiritual. Y comprender esto cambia completamente la interpretación de la experiencia, porque la persona deja de fijarse solo en el episodio aislado, el sueño, la sensación, la inquietud, y comienza a ver el movimiento más amplio del viaje. Las transiciones no son eventos puntuales, son procesos. Son corredores entre una versión más madura de sí mismo y una versión más madura que aún se está formando. Muchas personas que reportan sueños recurrentes con personas fallecidas, experiencias simbólicas intensas o percepciones internas más profundas, se encuentran precisamente en este punto de transición. No es casualidad, es el contexto. La vida entra en un momento de reconfiguración de prioridades, valores y decisiones.
Lo que antes parecía estable empieza a perder fuerza. Viejas convicciones empiezan a revisarse. Entornos que parecían propicios empiezan a generar un malestar silencioso. Esta es una señal clásica de un cambio de fase en marcha. Hay una verdad poco comentada sobre los ciclos espirituales, y antes de que algo nuevo pueda arraigarse, algo viejo debe concluirse conscientemente. No solo abandonarse, sino concluirse, con comprensión, con integración, con madurez. Cuando esto no sucede, la persona puede cambiar de aires, pero mantiene la misma mentalidad. Y el cambio sin una mentalidad renovada es simplemente un cambio de dirección, no una transformación del camino. Por eso los procesos internos se intensifican antes de los puntos de inflexión. Tras bambalinas de este proceso de maduración, la conciencia comienza a reorganizar sus referencias internas. Memorias, vínculos, pérdidas, lecciones aprendidas, todo se reinterpreta. No para aferrarse al pasado, sino para extraer significado. Los sueños simbólicos con personas fallecidas pueden aparecer precisamente en este punto como marcadores del cierre del ciclo. No como un regreso a lo que fue, sino como una integración de lo que fue para sustentar lo que está por venir. Esta es la madurez espiritual en movimiento. Otra señal típica de un ciclo de transición es la sensación de no encajar en ciertos patrones. La persona se da cuenta de que ya no puede pensar ni actuar como antes, ni tolerar ciertas inconsistencias internas. La mentalidad se actualiza, y esta actualización genera fricción, no siempre con el mundo, sino a menudo con las propias decisiones. Esta fricción es productiva, indica crecimiento estructural, revela que la conciencia se está expandiendo más allá de los límites previos. También estas fases suelen traer decisiones clave. No decisiones pequeñas, sino decisiones que cambian el rumbo. Decisiones que redefinen el ritmo, el entorno, las relaciones y la postura. Y antes de que estas decisiones se tomen con firmeza, hay un periodo de intenso procesamiento interno. Reflexiones más profundas, cuestionamientos más honestos, revelaciones personales que replantean la forma en que uno ve su propia historia. Este es el laboratorio invisible de la transformación. Es interesante notar que los ciclos de transición casi nunca son lineales. Hay días de claridad y días de confusión, días de convicción y días de duda. Esto no invalida el proceso, es parte de él. La maduración no es una línea recta, sino una curva de consolidación. Lo que sostiene el camino no es la constancia emocional, sino la dirección progresiva. Aún con fluctuaciones, se está produciendo un progreso estructural. Otro punto importante es que el final de un ciclo no significa pérdida, sino liberación de energía para la siguiente etapa. Cuando algo se integra correctamente, deja de pesarte y empieza a sostenerte. La memoria deja de doler y empieza a enseñar. La experiencia deja de atarte y empieza a fortalecerte. Este es el tipo de impacto que demuestra que el ciclo no solo se interrumpió, sino que se completó con madurez. Muchas revelaciones personales surgen precisamente en esta etapa. La persona comienza a comprender patrones que ha repetido durante años. Empieza a ver conexiones que antes no veía. Empieza a identificar la verdad oculta tras ciertas decisiones. Esto es expansión aplicada de la conciencia. No es teoría, es percepción práctica. Y la percepción práctica cambia el comportamiento, cambia las decisiones, cambia la trayectoria. Este es el verdadero efecto de un ciclo de maduración bien conducido. Cuando alguien atraviesa este tipo de transición, su ser interior trabaja. El problema es que, durante el proceso, la sensación casi nunca es de fortalecimiento inmediato. Primero viene el impacto, luego la adaptación. Primero viene la revisión, luego la claridad. Primero viene la incomodidad, luego la consolidación. Esto aplica al crecimiento espiritual, emocional e incluso mental. La estructura interna necesita ser sacudida antes de poder ser reforzada. Y cuando Dios trabaja en las capas profundas de la conciencia, no aplica maquillaje, sino que reconstruye. Muchas personas interpretan los periodos de intensa sensibilidad, sueños vívidos, recuerdos revividos y agitación interna como signos de inestabilidad. Pero en muchos casos es exactamente lo contrario. Es señal de que algo latente está despertando. Es señal de que el proceso está pasando del modo automático al consciente. Esto tiene un impacto directo en las decisiones futuras.
Las personas que pasan por este tipo de proceso tienden a elegir mejor, discernir mejor y posicionarse mejor. Esto es un verdadero fortalecimiento, no solo una apariencia de fortaleza. Aquí hay una importante verdad oculta. Nadie madura simplemente acumulando respuestas. Madura al plantearse las preguntas correctas. Preguntas que inquietan, que provocan y que revelan el funcionamiento interno. Los sueños simbólicos, especialmente aquellos vinculados a vínculos pasados, a menudo actúan como catalizadores de estas preguntas. No proporcionan un mapa predefinido, pero arrojan luz sobre el terreno. Y cuando la luz se enciende, la mentalidad cambia. Y cuando la mentalidad cambia, la trayectoria cambia con ella. Esta etapa que atraviesas, si implica revisión, sensibilidad, confrontación interna y revelaciones personales, no es un obstáculo en el camino, es un trabajo de base, es un alineamiento estructural, es un fortalecimiento invisible, como raíces que crecen antes de que el tronco parezca más alto. El verdadero impacto no está en lo que se ve ahora, sino en lo que se sostendrá después. La transformación sólida casi siempre ocurre fuera del escenario, entre bastidores, en el alma. Otro punto pastoral importante debe quedar claro. Las fases de sanación interior no son abandono, sino cuidado. Los silencios de respuesta no son ausencia, sino trabajo profundo, más allá de la prisa. No todo cambio viene con un anuncio. Muchos vienen con un ajuste gradual de percepción, valores y convicciones. Esto genera una auténtica renovación. No una emoción pasajera, sino una nueva estabilidad que nace desde dentro. Las personas que atraviesan este tipo de fase suelen darse cuenta después de que emergieron más lúcidas, emocionalmente más limpias y más firmes en sus decisiones. No porque evitaran el proceso, sino porque lo atravesaron conscientemente. El crecimiento no se produjo a pesar de la fase, sino gracias a ella. Esto redefine la interpretación del dolor, el anhelo, la inquietud e incluso los sueños significativos. Todo comienza a verse como parte de una ingeniería de maduración. En esta etapa también se produce un ajuste de identidad. La persona comienza a verse con mayor sinceridad, con menos máscaras y menos autoengaños. Esto puede doler al principio, pero al final se fortalece. Las revelaciones personales desmontan las ilusiones, pero generan claridad, y la claridad es una de las mayores fortalezas que una persona puede tener en su propio camino, porque las decisiones tomadas con claridad generan caminos más estables. Al absorber esta perspectiva, el miedo a ser extraño da paso a la comprensión de estar en transformación. La ansiedad de no comprenderlo todo da paso a la confianza de que el proceso está produciendo algo consistente. Esto cambia la forma en que uno navega por la fase, cambia el ritmo de las decisiones, cambia el diálogo interno. Y cuanto más se arraiga esta conciencia, más claro es que esta etapa no es el destino, sino preparación. No es el final, sino la forja. No es una caída, sino un refinamiento. La renovación se construye, la fuerza se forja, la claridad surge. Y cuando esta comprensión se profundiza, surge una pregunta muy práctica y necesaria. ¿Cómo identificar en la vida diaria las señales concretas de que este fortalecimiento ya está en marcha, aunque sea de forma silenciosa? Si este mensaje sobre la renovación emergente te resonó, escribe la palabra renovado en los comentarios. Resume el tipo de resultado que este proceso está generando. Cuando una persona empieza a comprender que esta fase no se trata de derrumbarse, sino de construir, también empieza a percibir señales concretas de que un proceso de purificación espiritual está en marcha. Y estas señales no aparecen primero en visiones extraordinarias, sino en decisiones sencillas, en reacciones diferentes, en un cambio en la tolerancia interior. Es como si la conciencia experimentara una recalibración silenciosa. Lo que antes parecía normal empieza a causar incomodidad. Lo que antes atraía empieza a cansar. Lo que antes se ignoraba empieza a reclamar atención. Este es el verdadero movimiento tras bambalinas del viaje. Una de las primeras señales es un distanciamiento gradual de los ambientes tóxicos, no necesariamente debido a un rechazo agresivo, sino a un desequilibrio interno.
La persona empieza a sentir que ciertos lugares, conversaciones y dinámicas le quitan energía, confunden su mentalidad y debilitan sus decisiones. Antes se mantenían por costumbre, ahora cuestionan por conciencia. No es arrogancia, sino un ajuste de percepción. Su ser interior se ha vuelto más sensible a la influencia del entorno. Esto es un fuerte indicador de una transformación continua. Otra señal clara es la incomodidad con viejos hábitos que antes se justificaban fácilmente. Las acciones repetidas empiezan a perder su esencia. Pequeñas inconsistencias empiezan a generar malestar interno. No porque alguien esté acusando desde afuera, sino porque la claridad interior ha aumentado. Este tipo de revelación personal es una de las señales más consistentes de madurez espiritual. La persona comienza a evaluarse con mayor honestidad, y la honestidad interna es una herramienta para una profunda purificación. También hay un cambio sutil pero poderoso en nuestra forma de reaccionar. Las cosas que antes provocaban explosiones ahora provocan reflexión. Situaciones que antes generaban impulsos ahora generan pausa. Esta pausa es señal de la formación de una nueva mentalidad. Las decisiones comienzan a filtrarse con mayor discernimiento, las palabras se miden con mayor conciencia. El impacto de esto es enorme en el camino práctico. El verdadero fortalecimiento espiritual siempre surge primero en el autocontrol, no en las apariencias. También hay una mayor sensibilidad a la fe, no necesariamente en una emoción intensa todo el tiempo, sino en una percepción de valor. La persona comienza a buscar más silencio, más oración consciente, un contenido más edificante, no por obligación externa, sino por necesidad interna. Es como si el sistema interno pidiera un alimento diferente. Esto muestra un reposicionamiento de prioridades, muestra que la estructura del camino se está reorganizando de adentro hacia afuera. Otro indicador importante es el cambio de interés. Cierto contenido deja de ser atractivo, ciertas conversaciones pierden relevancia, ciertas distracciones empiezan a parecer vacías. Esto no significa aislamiento, sino un refinamiento del enfoque. La atención empieza a redirigirse hacia lo que construye, no solo hacia lo que entretiene. Este ajuste de enfoque es parte esencial de cualquier proceso de transformación consistente. Cambia el tipo de información que entra y, en consecuencia, el tipo de decisión que se toma. Muchas personas también reportan una mayor conciencia de patrones recurrentes. Empiezan a ver ciclos de error que antes parecían casuales. Empiezan a identificar desencadenantes emocionales que antes pasaban desapercibidos. Esto es revelación aplicada. No es teoría, es conciencia práctica. Y la conciencia práctica genera un cambio estratégico. La persona deja de reaccionar siempre de la misma manera y comienza a responder de manera diferente. Esto es fortalecimiento estructural. También hay una señal menos comentada pero muy significativa, el malestar productivo. No se trata de ansiedad vacía, sino de inquietud concentrada. Una sensación de que algo necesita cambiar, ajustarse, alinearse. Este tipo de malestar es diferente del miedo. Impulsa el crecimiento, provoca una corrección de rumbo, genera movimiento. Tras la purificación, este malestar actúa como motor de transformación. Previene la complacencia y estimula el reposicionamiento. Otro efecto notable es el aumento de la responsabilidad personal. La persona deja de culpar solo a las circunstancias y comienza a revisar sus propias decisiones. Este cambio de mentalidad es poderoso porque restaura la autoridad sobre el propio camino. Revela la verdad oculta de que el crecimiento no depende únicamente de lo que te sucede, sino de lo que haces con lo que sucede. Esto cambia la postura, cambia la dirección y cambia los resultados. A medida que este proceso avanza, la identidad se vuelve más estable, menos dependiente de la aprobación externa, menos vulnerable a la presión social, más alineada con la convicción interna. Esto no surge de una experiencia aislada, sino de una secuencia de revelaciones personales integradas, pequeños ajustes acumulados, pequeñas decisiones consistentes, pequeños cambios estratégicos. Este es el tipo de purificación que fortalece sin hacer alboroto. Y cuando estas señales empiezan a percibirse juntas, cambio de entorno, revisión de hábitos, nueva sensibilidad espiritual,
ajustes de mentalidad y decisiones más conscientes, queda claro que no se trata de una fase aleatoria. Es un proceso activo. Es el entretelón de la reconstrucción. Es la preparación de una estructura para un nivel diferente de posicionamiento en el camino. Y a partir de esta percepción, surge naturalmente una pregunta práctica. ¿Qué actitudes ayudan a cooperar con este proceso en lugar de resistirlo? Si reconoces estas señales en tu propio camino, escribe la palabra refinamiento en los comentarios. Describe con precisión este tipo de purificación continua. Cuando una persona empieza a reconocer que estos sueños pueden formar parte de un proceso de sanación, despertar y transición, surge una pregunta práctica y necesaria. ¿Qué hacer después de que ocurren? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta, madura y espiritualmente sana ante una experiencia que te conmueve profundamente? Porque tu reacción define el impacto que tendrá en tu camino. La experiencia en sí es solo el punto de partida. La respuesta es lo que construye la transformación. El primer consejo es simple pero contundente. No respondas con miedo automático. El miedo nubla la percepción, distorsiona la interpretación y debilita la toma de decisiones. Cuando la reacción es el miedo, la persona abandona la postura de discernimiento y adopta una postura de defensa emocional. Y la defensa emocional rara vez ve con claridad. Si el sueño fue intenso, simbólico o impactante, la respuesta inicial no tiene por qué ser pánico, sino una pausa consciente. Respira, observa, registra mentalmente. Esto ya modifica el impacto interno. También es perjudicial responder con superstición. Convertir cada detalle de un sueño en un presagio rígido, una fórmula secreta o un código oculto genera ansiedad y dependencia interpretativa. Un viaje espiritual sólido no se basa en la adivinación, sino en el discernimiento, el carácter y las decisiones acertadas. La superstición elimina la responsabilidad personal y lo transfiere todo a señales externas. La madurez espiritual hace lo contrario. Utiliza la experiencia como punto de reflexión para tomar decisiones más conscientes. La respuesta práctica más consistente comienza con una oración lúcida. No una oración de desesperación, sino de alineación. Una conversación directa, sencilla y honesta. Pedir claridad, paz y orientación mental. La oración en este contexto no es un ritual, es un reposicionamiento interior. Organiza las emociones, calma la ansiedad y abre el espacio para una percepción más clara. Tras la transformación, la oración funciona como un ajuste de ejes. Devuelve el centro a la conciencia. El silencio también juega un papel estratégico tras experiencias internas significativas. El silencio no es vacío, sino un espacio de procesamiento. La mente necesita unos momentos sin estimulación excesiva para integrar el impacto. Cuando una persona se refugia inmediatamente en el ruido, la distracción o la opinión de los demás, pierde su interpretación personal de la experiencia. El silencio permite que las revelaciones internas tomen forma, permite que la verdad oculta tras la emoción se manifieste con mayor claridad. Otro paso práctico es abordar la lectura bíblica con una actitud de búsqueda, no de pruebas forzadas. No se trata de abrir el texto buscando la confirmación literal del sueño, sino de buscar principios de discernimiento, fortalecimiento y dirección. La escritura sirve de base para la mentalidad, organiza valores, recalibra decisiones y amplía perspectivas. Esto protege contra interpretaciones apresuradas y ancla el camino en una base sólida, no en sentimientos fugaces. También existe una práctica importante que mucha gente ignora: observar el impacto en los días posteriores. ¿La experiencia generó paz o confusión continua? ¿Generó responsabilidad o solo emoción? ¿Generó claridad en las decisiones o solo curiosidad? El resultado a lo largo del tiempo es uno de los indicadores más fiables de significado. El discernimiento no es instantáneo, sino progresivo. Se confirma por el patrón del impacto, no por el momento aislado. Hablar con alguien espiritualmente maduro también puede ayudar, siempre y cuando no sea sensacionalista ni supersticioso. Una escucha equilibrada y pastoral, con una mentalidad estable, ayuda a filtrar las exageraciones y evitar conclusiones precipitadas. No todas las experiencias necesitan validación externa, pero algunas benefician de una perspectiva sabia. Esto forma parte de construir un sano discernimiento comunitario. Otro punto esencial es no convertir el sueño en el centro del camino.
Puede ser una señal, un detonante, un elemento del proceso, pero no es el eje de la vida espiritual. El eje sigue siendo el carácter, la fe práctica, las decisiones consistentes y la transformación diaria. Cuando el enfoque se desplaza del fenómeno a la formación, la persona crece con estabilidad. Cuando el enfoque se centra únicamente en el fenómeno, la persona fluctúa con cada experiencia. También es útil anotar los elementos principales del sueño y las sensaciones asociadas, no para una interpretación obsesiva, sino para rastrear patrones. A veces las revelaciones solo se aclaran al observarlas en secuencia. Hacerlo ayuda a percibir la repetición, la evolución simbólica y la conexión con las fases del viaje. Esto transforma la experiencia en datos para la reflexión, no en un desencadenante de ansiedad. En definitiva, la respuesta más madura tras estos sueños es esta: buscar la alineación, no explicaciones apresuradas. Buscar una transformación de mentalidad, no una curiosidad inmediata. Buscar dirección en la vida, no una decodificación ansiosa. Esta postura cambia completamente el impacto. Transforma la experiencia en una herramienta de crecimiento, no en una fuente de miedo. Y cuando esta base de respuesta práctica empieza a afianzarse, oración consciente, silencio, lectura, observación de resultados y discernimiento equilibrado, se abre espacio para comprender un punto aún más sensible: el riesgo de ignorar por completo estas experiencias y perder señales importantes que son parte del proceso de maduración en curso. Si esta guía práctica te resultó útil, escribe la palabra alineación en los comentarios. Resume bien la respuesta correcta al proceso. Hay un error silencioso que muchas personas cometen tras una experiencia interior significativa como estos sueños: pasar del miedo al desprecio absoluto. En lugar de reaccionar con pánico, reaccionan con negación total. En lugar de superstición, adoptan una indiferencia absoluta. Y aunque esto pueda parecer madurez a primera vista, a menudo es solo un mecanismo de defensa. Porque ignorar por completo una experiencia que tuvo un impacto real en la conciencia no es equilibrio, sino un bloqueo de lectura. Y un bloqueo de lectura interrumpe importantes procesos de transformación. El camino de la madurez nunca ha sido de pánico ni de desprecio, siempre ha sido de discernimiento. El discernimiento es la capacidad de observar la experiencia sin exagerar ni desestimarla. Es observar el impacto, el contexto, los frutos y el momento del camino. Es reconocer que no todo es un mensaje, pero también que no todo es ruido. Esta postura construye una mentalidad sólida. Protege contra el engaño y la ceguera. Es una postura de lucidez activa. Cuando una persona ignora por completo la experiencia, pierde la oportunidad de extraer revelaciones personales que pudieran estar ocultas allí. No necesariamente revelaciones sobre el futuro, sino sobre el yo interior, sobre emociones no resueltas, sobre decisiones pospuestas, sobre vínculos que aún influyen en las decisiones actuales. La verdad oculta de muchos procesos internos no reside en la escena del sueño, sino en la reacción que provoca. Y si la reacción se suprime a la fuerza, también se suprime el aprendizaje. Tras bambalinas del viaje espiritual, muchos ajustes se presentan en forma de leves incomodidades, percepciones sutiles y señales simbólicas. Rara vez se anuncian con fuerza. Si una persona decide considerar solo lo espectacular, se pierde lo formativo. El crecimiento profundo casi nunca es ruidoso. Ocurre en capas discretas de la conciencia. Ignorar estas capas es retrasar la propia evolución de la mentalidad y la toma de decisiones. También hay un efecto secundario poco notado del rechazo automático. Endurece la percepción. La persona comienza a cerrar su escucha interna. Deja de reflexionar, deja de investigar, deja de hacerse preguntas. Y un camino sin preguntas es un camino sin profundidad. El discernimiento sano no elimina las preguntas, las matiza. No dice, esto no significa nada. Pregunta, ¿qué podría revelar esto sobre mi proceso actual? Esa diferencia lo cambia todo. Otro punto importante es que ignorar el proceso no lo elimina, solo elimina la conciencia de él.
Si una fase de sanación, transición o purificación está en marcha, continuará trabajando entre bastidores, con o sin atención consciente. La diferencia radica en que, con atención, la persona coopera con el proceso. Sin atención, se resiste sin darse cuenta. La cooperación acelera la madurez. La resistencia prolonga el conflicto interno. Esta es una dinámica constante en el camino de la transformación. Aquí también hay un aspecto de responsabilidad personal. El discernimiento es una forma de madurez activa. Se trata de asumir el rol de observador de la propia experiencia. Se trata de no externalizar por completo la interpretación, pero tampoco de absolutizar la propia lectura. Se trata de caminar con humildad investigadora. Esto fortalece las decisiones futuras porque entrena la conciencia para evaluar señales, impactos y patrones antes de reaccionar. Cuando alguien elige el camino del desdén automático, suele intentar proteger su propia estabilidad emocional, pero la protección sin verdad se convierte en una limitación. La persona conserva su zona de confort, pero pierde la oportunidad de una conciencia más plena. Y la conciencia más plena es una de las más grandes fuentes de fortaleza en el camino espiritual y personal. Mejora las decisiones, las relaciones y el rumbo de la vida. El verdadero equilibrio consiste en reconocer la experiencia, observar su impacto, filtrarla con principios e integrar el aprendizaje sin dramatizarlo ni descartarlo. Esta es una postura madura. Esto es desarrollar discernimiento espiritual. Esto es desarrollar una mentalidad estable. No todo es una señal, pero todo lo que toca profundamente la conciencia merece al menos una reflexión honesta. Este tipo de enfoque también reduce la ansiedad, ya que elimina la presión de las respuestas inmediatas y valora la observación progresiva. No toda la comprensión llega al principio. Muchas revelaciones se aclaran con el tiempo, al conectarlas con decisiones, cambios de fase y correcciones de rumbo. El viaje revela significado a lo largo del camino, no solo en el instante de la experiencia. Y cuando esta actitud de discernimiento equilibrado comienza a afianzarse, ni miedo ni desprecio, se abre espacio para una comprensión aún más profunda de cómo reconocer cuándo una experiencia interna es meramente emocional y cuándo conlleva un llamado más directo a un reposicionamiento y una dirección. Si esta idea de equilibrio espiritual te resonó, escribe la palabra equilibrio en los comentarios. Resume perfectamente esta postura de discernimiento consciente. Cuando una persona adopta esta postura perspicaz, sin temor excesivo ni desdén automático, algo comienza a cambiar en su percepción de la fase que atraviesa. Lo que antes parecía mera confusión comienza a revelar patrones. Lo que parecía simple carga comienza a mostrar propósito. Y es aquí donde entra una palabra directa de aliento espiritual, no como una frase motivadora vacía, sino como una comprensión madura del proceso. Esta fase no es de pérdida estructural, sino de limpieza profunda, fortalecimiento interior y reorientación. No toda fase difícil es un ataque, muchas son un proceso de sanación. No todo retroceso es una regresión, muchos son realineamientos. Hay una gran diferencia entre la destrucción y la poda. La destrucción desarraiga sin propósito. La poda elimina para fortalecer. Y muchas personas interpretan la poda como abandono, cuando en realidad es preparación. Tras bambalinas del viaje, a menudo ocurren procesos de refinamiento antes de expandir la responsabilidad, la claridad y la autoridad interior. Puedes verlo en el tipo de impacto que está ocurriendo. Tu mentalidad está siendo cuestionada. Tus criterios se están volviendo más selectivos. Tus decisiones están siendo revisadas. Esto no es señal de debilitamiento, sino de madurez. Las personas débiles evitan la revisión. Quienes se están fortaleciendo aceptan el ajuste. Hay una verdad oculta aquí que cambia la perspectiva. Quienes se preparan se someten a un reajuste antes de poder avanzar. Muchos procesos transformadores comienzan con una clarificación de la percepción. La persona comienza a ver lo que antes ignoraba, reconoce patrones que antes justificaba, percibe inconsistencias que antes normalizaba. Esto puede generar incomodidad,
pero genera claridad. Y la claridad es una de las fuerzas más importantes en el camino espiritual y personal porque las decisiones tomadas con claridad tienen un impacto duradero. No son decisiones impulsivas, sino decisiones conscientes. Este tipo de fase también suele producir un reposicionamiento silencioso. No se trata siempre de un cambio externo inmediato. A menudo se trata de un cambio de postura interna. La forma de pensar cambia antes de la forma de actuar. La forma de percibir cambia antes de la forma de elegir. Esto es ingeniería básica. La estructura se refuerza desde adentro para sustentar decisiones más firmes desde afuera. El verdadero fortalecimiento comienza en la mentalidad, no en la apariencia. Hay también un componente de revelaciones personales durante este periodo. No necesariamente grandes visiones, sino pequeñas clarificaciones progresivas. Percepciones sobre las relaciones, comprensión de los límites, percepción de prioridades, ajustes de enfoque. Todo esto comprende el proceso de reposicionamiento espiritual. La persona deja de vivir por reacción y comienza a vivir por dirección. Esto es un salto hacia la madurez. En cuanto al viaje, es como pasar de modo automático a modo intencional. Antes la vida sucedía y reaccionabas. Ahora observas y decides. Esto cambia el impacto de las circunstancias. Cambia la forma de gestionar la presión. Cambia la calidad de tus decisiones. Este es el tipo de empoderamiento que no hace ruido, pero mantiene la estructura. Al principio no impresiona, pero transforma el resultado. Otra característica distintiva de esta fase es la reducción de las ilusiones. Las expectativas poco realistas comienzan a desmoronarse. Las dependencias emocionales se exponen. Los apoyos frágiles comienzan a cuestionarse. Esto puede parecer una pérdida, pero es la liberación de una base inestable. La verdad, aunque cómoda, siempre construye más que una ilusión cómoda. Una transformación sólida se basa en la verdad, no en la fantasía. Y cuando esta conciencia se consolida, comienza a surgir una nueva serenidad, no porque todas las respuestas hayan llegado, sino porque la dirección del proceso se ha aclarado. Y con esa dirección clara, el siguiente nivel de comprensión sobre cómo navegar esta fase con firmeza y conciencia comienza a tomar forma de forma muy práctica. Si esta palabra de empoderamiento describe cómo te sientes en tu camino, escribe la palabra empoderado en los comentarios. Capta a la perfección este movimiento continuo. Cuando todo esto se pone en perspectiva, los sueños impactantes, las señales de purificación, el despertar interior, el replanteamiento mental, las revelaciones silenciosas, comienza a surgir una especie de consuelo que no es superficial. No es el tipo de consuelo que dice, pasará, sin explicar nada. Es un consuelo estructurado, con una comprensión del proceso, porque la gran verdad que sustenta este viaje es simple y profunda a la vez. El dolor que estás atravesando no es el capítulo final, sino el proceso de fortalecimiento. Hay una gran diferencia entre terminar y forjar. El final cierra, la forja moldea. Y muchas fases que parecen un cierre, en realidad moldean. Ajuste de carácter, reorganización de prioridades, refinación de decisiones. El camino espiritual maduro no evita la presión, la transforma en estructura. Tras bambalinas de la transformación, los momentos de dificultad producen claridad. Los momentos de confrontación producen verdad. Los momentos de verdad producen libertad interior. Quizá hoy aún sientas el peso del proceso más que su resultado. Esto es normal en cualquier reconstrucción interna. Quienes participan en la construcción oyen el ruido, ven el polvo, sienten el esfuerzo. Solo después ven la forma terminada. El desarrollo mental funciona de la misma manera. Durante el proceso parece confuso, después parece necesario. Las revelaciones que te inquietan hoy serán la base de tus decisiones más firmes mañana. Hay una esperanza muy concreta en este tipo de fase. Nada de lo que se está abordando ahora se desperdicia. Ni la lágrima reflejada, ni el sueño simbólico, ni el recuerdo revivido, ni la incomodidad que expuso una verdad oculta. Todo esto se integra en la construcción de una versión más consciente, más limpia emocionalmente, más estable espiritualmente. El impacto no es solo sentirse mejor, sino elegir mejor. Mucha gente piensa que la esperanza consiste en esperar a que el dolor desaparezca pronto,
Pero la esperanza madura consiste en comprender que el dolor tiene un propósito cuando acompaña la transformación, cuando produce un cambio de mentalidad, cuando genera decisiones más claras, cuando rompe viejos patrones. Esto no es sufrimiento vacío, es un tratamiento con propósito. El camino no te está destruyendo, te está estructurando. También es importante entender que fortalecerse no significa endurecerse emocionalmente. No se trata de convertirse en piedra, sino de convertirse en cimientos. Un cimiento se siente, pero no se derrumba fácilmente. Un cimiento es sensible, pero no inestable. Este tipo de estructura nace cuando una persona atraviesa procesos conscientemente, no por evasión. Cada vez que eliges discernimiento en lugar de pánico, reflexión en lugar de impulso, alineación en lugar de negación, participas activamente en tu propia construcción. Algo hermoso está sucediendo silenciosamente. Tu percepción está madurando. Tus estándares internos están cambiando. Tus criterios se están refinando. Esto es señal de un verdadero crecimiento. No siempre visible para los demás, pero profundamente visible tras bambalinas de tus decisiones. La verdadera transformación casi siempre es discreta al principio y evidente en el resultado. Y aquí viene una importante capa de esperanza práctica. Las fases de limpieza no duran para siempre, pero los efectos del fortalecimiento sí. El proceso es temporal, la estructura construida es duradera. El dolor pasa, la claridad permanece, el dolor disminuye, la madurez perdura. Esta es la lógica del crecimiento bien guiado. Esta es la matemática silenciosa del viaje espiritual consciente. Si observas con atención, ya hay pequeñas señales de cambio. Quizá toleres menos lo que antes tolerabas demasiado. Quizá notes más rápidamente lo que antes tardabas en notar. Quizá elijas con más cuidado lo que antes elegías impulsivamente. Estos son indicadores de que el fortalecimiento no es una promesa alejada, sino un trabajo en progreso, incluso si aún se encuentra en la fase de desarrollo. También hay un profundo consuelo en todo esto. No vas retrasado, sino que te estás preparando. No estás perdido, sino que te estás realineando. No eres débil, sino que te estás fortaleciendo progresivamente. El viaje no requiere prisa, sino conciencia. Cada cambio de mentalidad, cada decisión más clara, cada revelación personal integrada es un paso en la estructura que se está estableciendo. Y cuando esta comprensión se asienta en nuestro interior, nace una confianza serena. No la confianza de quien ya ha completado el viaje, sino de quien ha comprendido el proceso. Esto cambia la forma en que navegamos nuestros días, cambia el peso de las experiencias, cambia el impacto de las emociones, porque ahora hay contexto, hay dirección, se construye Mignica. Desde esta base de consuelo y esperanza, empieza a tener aún más sentido organizar todo lo visto hasta ahora dentro de un mapa práctico para entender esta misma fase, conectando señales, decisiones, impacto y dirección de forma integrada y consciente. Si este mensaje describe el momento que sientes que estás viviendo, escribe la frase "me estoy fortaleciendo" en los comentarios. Esto ya refleja con precisión dónde te encuentras en tu camino ahora mismo. Si realmente has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho del tipo de viaje interior que estás emprendiendo. Quienes se quedan hasta el final de un mensaje como este no suelen estar solo escuchando, sino buscando comprender, alinearse y crecer. Y es precisamente para personas así que existe este canal, para ofrecer guía, discernimiento y fortaleza durante etapas que no siempre son fáciles de superar. Si este contenido te ayudó a comprender mejor lo que experimentas internamente, vale la pena suscribirte al canal para continuar este viaje juntos en futuros mensajes. La idea no es solo compartir contenido, sino desarrollar claridad y madurez espiritual de forma práctica, conversación a conversación. Si quieres, deja un comentario con la frase "este mensaje era para mí". Esto ayuda a identificar quién llegó al final y también deja constancia de la conexión que creamos a lo largo del video. Siempre los leo. Y si en algún momento sentiste que algo aquí resonó directamente con tu situación actual, simplemente deja un me gusta. Es solo un clic, pero ayuda a difundir este tipo de mensajes a más personas que también están pasando por un proceso de transformación y crecimiento. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema y profundiza en esta línea de discernimiento y renovación interior. Haz clic en él y continúa conmigo. Sigamos este recorrido paso a paso.